Vamos a ver este versículo de Efesios 4, de 17 a 24. Así que los digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con pensamiento frivoso como los paganos, acaso de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esto tiene oscureciendo el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios. Han pedido todo vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacia de comer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron cerca de Cristo? Si de veras se les había enseñado a Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debes quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse la ropa de la naturaleza nueva, creada en imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Oremos. Señor, gracias por su palabra y ahora pido que me guíe a través de su Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, tener sana doctrina, tenemos que evaluar áreas en nuestra vida y pido que tu Espíritu Santo me guíe en todo, en esta explicación de su palabra. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vemos en el libro de Efesios que los primeros 3 capítulos habla de la doctrina y en ese capítulo 4 a 6 nos ayuda a entender cómo poner esa doctrina en práctica. Y vimos en versículo 1 de capítulo 4 que dice, por eso yo, que estoy preso por la causa de Cristo, os ruego que vivan de la manera digna del llamamiento que ha recibido. Y esta enseñanza de Pablo, este clamo, se pueden ver cómo él está explicando en todo este capítulo de 4, 5 y 6, de cómo debemos vivir en una manera digna de nuestro llamamiento que hemos recibido. Y hoy lo que vamos a enfocar es la manera en que debemos andar diferente de los paganos que están cerca de nosotros. Algunos quizás piensan que recibimos a Cristo solamente para que pudimos ir al cielo o evitar de ir al infierno. Pero yo quiero que Pablo quiere enseñarnos que hay mucho más en la vida cristiana de prepararnos para ir al cielo y de evitar de ir al infierno, sino Él quiere explicar a nosotros cómo llevar una vida victoriosa. Juan 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces, ese deseo de Dios que nosotros disfrutamos en la vida, que disfrutamos la vida abundante. Me gusta 1 Corintios 4:9 que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni ha subido el corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que aman. No pudimos ver ni imaginar todo lo que hay para nosotros que andan en Cristo. Y yo veo que en estos versículos Pablo está enseñándonos la manera en que debemos caminar para que sí podamos disfrutar, podemos llevar una vida victoriosa. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Es Dios en comunión con el hombre que hace el hombre un hombre y a una mujer, mujer. Esto lo demostró Cristo cuando vino y fue planteado entre nosotros. Dice Juan 1:14, es que el verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. Y yo quiero que pensamos en Jesús mientras que está hablando de ese pasaje, que Jesús es nuestro ejemplo. La manera en que vivió Jesús también debe ser la manera en que nosotros vivimos. Sin Dios, el hombre es ciego y débil e ignorante. Entonces, Pablo comienza esta sección hablando con la iglesia allá en Éfeso de cómo lo que ellos no deben hacer. Que dice ahí, no viváis como los gentiles. Entonces, mirando primeramente esta primera parte, de versículos 17 a 19, Pablo está consciente del contexto de esta iglesia. Ellos estaban viviendo en una ciudad muy pagana, donde estaba el templo de Artemisa, uno de los 7 maravillas del mundo. Y esta ciudad fue muy mal, mucha oscuridad. La gente que adoraba en este templo llevaba una vida muy fuera de Dios. Y cuando leímos este versículo 17 a 19, pudimos ver que es muy semejante de hoy en día. No hay mucha diferencia en la ciudad de aquel y lo que pudimos encontrar aquí en Madrid o otras ciudades. Pero recordando a las iglesias que están en Éfeso y mirando lo que Pablo dijo al principio en capítulo 1, versículo 9, él dijo que según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuimos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Pablo ha establecido que somos salvos por la gracia de Dios, pero nos salvó con un propósito de vivir una vida santa delante de Él. Tenemos que ser diferentes de lo que vive alrededor de nosotros. Entonces Pablo está consciente de eso y está anotando, llamando la atención de cómo eran las personas. Y dice aquí en versículo 17, así les digo esto y insisto con el Señor. Entonces Pablo está consciente, también el Señor está consciente, que realmente tenemos que evaluar nuestra vida para no caminamos en estos hábitos, esta ignorancia donde vivía los hermanos o el pueblo en aquel tiempo. Entonces no quiero enfocar todos esos pecados, pero lo que quiero decir es que dice aquí que estos tienen oscuridad el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ellos están tan duros, han practicado el pecado tanto, que realmente su vida andaba en la oscuridad. Gente que está pensando en eso, leí de un jugador en los Olímpicos de Roma en 1960, un corredor de Etiopía, se llama Abebe Bikali. Y en 1960 en Roma, él ganó el maratón. Y no solamente ganó el maratón, pero hizo un récord, que corrió más rápido que había corrido. Pero lo interesante de este corredor olímpico, que corría en la ciudad de Roma sin zapatos. Corrió con sus plenos pies. Él anteriormente, cuando vivía en Etiopía, corría 20K hacia el trabajo y 20K a su casa por muchos años. Entonces está acostumbrado de correr sin zapatos. Y yo en el verano ni pueden tocar la calle. Tan negro con mis pies como no puedo. Y tú no puedes imaginar corriendo con piedras y cosas en la calle. Pero sus pies estaban bien
preparado, como la palabra, callos, tenía muchos callos. Y yo veo que así estaba el pueblo en aquel tiempo, que tenía muchos callos. No estaba consciente del maldad en que ellos andaban. Yo pienso que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que realmente ellos andan en sus pecados sin dándose cuenta realmente en el peligro que están. Hablando con mi vecino, tratando de explicar el Evangelio, es como que él es tan duro, está ciego. Entonces Pablo, llamándole al pueblo, que ojo de ese peligro. Él sabía que el corazón está engañoso, como dice Jeremías 17:9. Engañoso de corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, Pablo está llamando la atención y nosotros podemos tomar este versículo y es buena aplicación de ver realmente cómo está nuestro corazón. Estamos cometiendo pecados realmente inconscientemente. Andamos en la oscuridad como este pueblo. Entonces hay que orar, hay que reflexionar en qué áreas de nuestra vida son tan duros que no estamos conscientes del pecado que estamos cometiendo. Pero Pablo, en los siguientes versículos, está diciendo versículos 20 y 21, él dice que no fue así la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, su vida no está así porque ha aprendido Cristo de otra manera. Dios ha sido misericordioso con ellos, la luz ha llegado a su vida, y lo que pudimos ver en los versículos anteriormente, que para llevar el Evangelio a ese pueblo, vemos en versículo 11, que Dios en su misericordia por Espíritu Santo ha dado apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Y la cosa que ellos tienen en común es que ellos enseñan la palabra de Dios. Entonces Pablo está consciente, está diciendo, vosotros no aprendieron así, tenía una sana enseñanza. Y gracias a Dios por la persona que Dios ha puesto en nuestra vida para enseñarnos y enseñarnos la verdad. Como dice el versículo 14, así que no seremos niños arrastrados por los olos y llevando de aquí a allá por los vientos de las enseñanzas. Entonces Pablo está diciendo a ellos, porque esa no es la manera en que fueron enseñados. ¿Cómo es que podemos aprender? ¿Cómo aprendimos nosotros cerca de Jesús? ¿Cómo nacimos nuevamente? Mateo 11:28 dijo Jesús, y clama, ven a todos que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Esta es la llamada de Jesús. Vente a mí, yo te voy a dejar a descansar. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La iglesia en aquel tiempo, después de haber escuchado la palabra de Dios, escuchó la voz del buen pastor y llegó a los pies del Señor. Y mirando este versículo 17-19, esta gente estaba bien duro en su pecado. ¿Cómo es que alguien tan metido en el pecado puede ser rescatado? Pero pudimos ver ese poder de Dios, este poder que mostró Jesús cuando Lázaro estaba muerto y dijo, Lázaro, vente afuera. Entonces, lo bonito es cuando nuestro Salvador nos llama, Él tiene poder de sacarnos de las tinieblas, sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. Y yo me imagino que Pablo escribiendo eso, hablando de la luz,
sería bueno reflexionar sobre la propia vida de Pablo. Pablo era una persona que quería en Dios. Él estaba bien claro en el Antiguo Testamento, sabía la historia de Moisés, la ley, pero había algo distinto en la vida de Pablo que realmente no estaba claro quién era Jesús. Y podemos ver que un día, cuando estaba yendo el camino a Damasco, que Pablo vio una luz y escuchó esa voz clamando: Pablo, Pablo, ¿por qué me está persiguiendo? Y quiero comparar eso con 2 Corintios 4, 4 y 6. Y este nos habla un poquito de cómo fue el momento en que Pablo vio la luz y cómo fue el cambio y qué impacto tenía Jesucristo. Porque el problema de Pablo es que él no estaba claro quién era Jesús, cómo Jesús reflejaba la auténtica Dios. Pero mira lo que dice 2 Corintios 4 a 6. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no las resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios del siglo, Satanás, ha dejado los incrédulos, ha frenado y lo tiene ciego para que no se puedan ver la luz del evangelio. Dice el versículo 4: porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandezcan la luz, es Él que resplandó entre nuestros corazones para para la iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en el faz de Cristo Jesús. Entonces Pablo está contando aquí su propio testimonio que como en la iglesia de la ciudad de Éfeso, el Dios de ese siglo tenía el pueblo en la oscuridad. Pero como Dios en la creación, dice así en versículo 6, mandó las tinieblas resplandecer la luz. Así también Dios tiene este poder de mandar la luz de nuestra vida para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el nuevo nacimiento de Pablo realmente dio cuenta de quién era Jesucristo. Y vio lo que estaba perdiendo y realmente tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es lo que Pablo quería para la iglesia allá en Éfeso, estaba bien claro. Que no es suficiente de solamente creer que existe un Dios, sino de entender cuál es el papel de Jesucristo en este proceso. Entonces Pablo está reclamando la importancia de una sana enseñanza, y eso es lo que él está recordando a ellos, que cuando ellos nacieron de nuevo es porque había escuchado bien el plan de Jesucristo para salvarnos, de librarnos de nuestra esclavitud. Entonces en la última parte, Pablo está clamando a la iglesia la manera en que deben caminar, y aquí vemos tres cosas. Que está hablando de ellos de poner la ropa adecuada. Si queremos llevar la vida en abundancia, tenemos que hacer ciertas obras. Es interesante que en la justificación no tenemos que hacer nada. Somos salvos por la gracia. Y también en la glorificación no tenemos que lograr en nuestra glorificación, que es obra de Dios. Pero nuestra santificación sí tenemos que trabajar. Tenemos un trabajo. Tenemos una santificación negativa y santificación positiva. Hay que trabajar en nuestra santificación. Vamos a ver Filipenses 2:12.
Dice, ocupa a vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, en la santificación tenemos que trabajar. Y aquí dice en versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaba, les enseñó que debes quitarse la ropa de la vieja naturaleza. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos salva. Antes tenía la naturaleza según Adán, pero cuando nacimos de nuevo, tenemos la naturaleza de Cristo. Y tenemos esta naturaleza que jamás vamos a perder. Pero aunque somos nuevos cristianos, somos nuevos en Cristo, nosotros seguimos con la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que trabajar para despejar todos esos hábitos que llevamos en nuestra vida. Interesante lo que dice Romanos 6:6. Ve lo que dice Romanos 6:6. ¿Cómo es que podemos despejarnos de esta vieja naturaleza? Es interesante que estudiando Efesios 4 y leyendo Romanos 6, pudimos ver cosas semejantes. Y a mí me gusta este capítulo 6 de Romanos porque yo veo 3 palabras clave en Romanos 6. Primeramente, en versículo 6 encontramos la palabra saber, sabemos. En versículo 11, considerarse. Y en el versículo 13, presentarlos. Pero primeramente, lo que Pablo está diciendo en Romanos 6:6 es que tenemos que saber algo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Dice aquí, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perderá su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos al pecado. Nosotros podemos despejar de la naturaleza pecaminosa porque Jesucristo llevó en el cruz del Calvario nuestra naturaleza, fue crucificado. Dice aquí, para perder su poder. Entonces, es un proceso que el pecado está perdiendo su poder. Pero cada vez que despejamos de la naturaleza pecaminosa, está perdiendo el control que tiene sobre nosotros. Es una bendición que nosotros podemos ya separarnos del hombre, de la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 13. Yo tengo 2 versículos ahí, no sé cuál quiere compartir. Bueno, 4:13. Ninguna cosa creada escapa la vista de Dios. Todo está al descubierto, excepto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No podemos esconder nada del Señor. Todo está frente de Él. Entonces sería una lástima de pensar que nosotros podemos seguir con ciertos pecados y no rendir cuentas. Pero dice aquí que cada cosa tenemos que rendir cuentas. Es importante que estamos muy conscientes y tenemos esta bendición que tenemos el poder de despojarnos de ese pecado. Me encanta un versículo especial, el 1 Corintios 10:13. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Pero es de Dios, que no os deja ser tentado más de lo que podéis soportar. También junto con la tentación, la salida para que podáis soportar. No llega a nosotros ni una situación que no podemos hacer ya. Vamos a despojar de eso.
tenemos esta libertad, tenemos ese gozo, que es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, de librarnos de esta esclavitud. Entonces, Pablo está diciendo aquí, en este versículo 22, que hay que pensar, hay que revisar cuáles son las cosas en nuestra vida que no está dando gloria a Dios. David en la noche decía, Señor, examina mi vida, a ver si hay algo en mí. Y eso es lo que tenemos que nosotros, tenemos que orar, pedir, Señor, cuáles son las ropas viejas que me está afectando. Y ver lo que dice aquí en el versículo 21. ¿Qué efecto tiene este hombre viejo en nuestra vida? Dice aquí en el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaba, 22. Con respecto a la vida que antes llevaba, se le enseñó que debe quitarse la ropa de la naturaleza, la cual cosa corrompe por los deseos engañosos. Nosotros tenemos que estar bien claros que si no despojamos de este estilo viejo, se va a corrompernos. Es interesante que el enemigo no va a poner algo tan peligroso entre nosotros que nos asusta. Él va a pintarlo como una belleza. Él va a engañarnos a pensar que este estilo viejo es realmente lo que nos da el gozo y alegría. Pero Pablo está diciendo, despoja, porque realmente lo que está haciendo está rompiendo su vida. Estos son deseos engañosos que están afectando nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia, si quiere llevar una vida abundante, tiene que estar dispuesto de examinar su vida y ver cuáles son las cosas, cuáles son el estilo viejo, y hay que estar dispuesto de despojarlo. Pero junto con eso, dice el versículo 23, ser renovado en la actitud de su mente. Entonces no es suficiente de despojar de la naturaleza vieja, pero necesitamos renovar nuestra mente. Cuando uno está nacido nuevo, Dios cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Y lo que deseamos es este corazón se va a vivir para glorificar a Dios, que van a odiar la iniquidad y amar la justicia. Mira lo que dice primero de Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Entonces Pablo está diciendo, mientras que está despojando, hay que hacer un trabajo de renovar su mente. Romanos 12:2 dice, no sea moldeado del mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecto. Entonces Pablo está diciendo, bueno, hay que despojar del hombre viejo, pero también hay que renovar nuestra mente. Necesitamos ser renovados para que podamos probar realmente cuáles son las cosas que son beneficiosas en nuestra vida. Juan 17:17 dice, santificar en la verdad. La palabra es la verdad. Entonces usamos la palabra de Dios para revisar qué es bueno y lo que no es bueno. Y un versículo importante que a lo mejor muchos de nosotros ya aprendimos como niños es Salmo 119:105. En mi corazón, no es otro. En mi corazón ha guardado su palabra, pero... Sí, pero 105 dice, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz a mi sendero.
Entonces, eso es lo que necesitamos. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que estar claros que la palabra de Dios es lo que puede mostrar el camino de que debemos caminar. Es la luz para nuestro sendero. Entonces, Espíritu Santo, quien fue útil en escribir la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y cuando Pablo está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente, está diciendo hay que renovarlo con la palabra de Dios. Hay que estar teniendo nuestro tiempo devocionales. Tenemos que estar pidiendo, Señor, muéstrame qué hay en mi vida que realmente no está reflejando a Cristo. Y ahora quiero leer Hebreos 4:13 de nuevo. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está de su descubierto, expuesto a los ojos del aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, dando cuenta que cada cosa tenemos que rendir cuenta a Dios, es importante de renovar nuestra mente. Y la última parte, aquí en versículo 24 de Efesios 4, es no solamente debemos quitar del hombre viejo, no solamente debemos renovar nuestra mente, pero dice aquí en versículo 24, y ponerse la ropa de la naturaleza, de la nueva naturaleza, creado en imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es Jesucristo. Tenemos que pensar y preguntar, ¿cómo puede mi vida reflejar Cristo? Quiero leer otro versículo en Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14 dice, más bien, revestir usted al Señor Jesucristo y no se opone por satisfacción los deseos de la naturaleza pecaminosa. La manera de vestirnos es vestirnos con Cristo Jesús. Es nuestro ejemplo, tenemos que vestirnos con Él. A mí me encanta Mateo 5. Las bienaventuranzas. Y realmente eso explica las características de un cristiano. ¿Cómo debe ser un cristiano? Y una manera de renovar nuestra mente es de leer de nuevamente, de aprender estas bienaventuranzas. Nos dice, bienaventurado el hombre pobre en espíritu. Una persona que está claro que somos pecadores y cada día necesitamos estar delante de Dios y con corazón abierto, clamarle, explicando que somos débiles, que necesitamos su ayuda en cada cosa. La manera de renovarnos con la ropa, bueno, es cuando pensamos en Gálatas 5 y vemos lo que no debemos hacer, pero en Gálatas nos habla de fruto del Espíritu, nos enseña cuál es la actitud. ¿Cuáles son las actitudes que debemos vestirnos? Y Romanos 13, 12. Otro buen versículo. Romanos 13, versículo 12. Que dice, la noche está muy avanzada y ya está cerca del día. Por eso, despejamos al lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Pablo está diciendo en este versículo, en este versículo capítulo 4, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos luchando sobre los deseos de este mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Y Pablo dice en este versículo, pongamos la armadura de luz. Tenemos que entender que no podemos pelear sin la fuerza de Dios. Y más adelante en capítulo 6, Pablo va a hablar de la armadura de Dios. Pero aquí está enseñando a nosotros y tenemos que estar conscientes que
estamos en una batalla. Tenemos que despojar del hombre viejo, tenemos que renovar nuestra mente, pero también tenemos que estar conscientes de poner la armadura de Dios, de llevar la armadura de la luz, de caminar, como dice Salmo 109, versículo 105, caminar bajo la luz. Me gusta una ilustración de Jonathan Edwards de cómo se puede reflejar la santidad. Y dice que la santidad es como una flor silvestre, humilde, bajo sobre la tierra, pero abriéndose al rocío y al sol del cielo, exhalando un aroma, una fragancia de belleza, una belleza que difícilmente podríamos imaginar. Entonces, esa flor en el campo está abriéndose, mostrando su gloria distinto con los demás, y así nosotros tenemos que hacer todo posible para ser distintos de ese mundo, de llevar una fragancia diferente, la fragancia de Jesucristo. Bueno, hermanos, yo creo que pueden terminar esta parte pensando en Filipenses 3, 7, 8, como Pablo dijo: pero cuánta cosa era para mi ganancia, las he estimado como pérdida en amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Jesucristo mi Señor, por amor del cual que ha perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo, que estaba tan en contra de Cristo, tenía su vida muy fuerte en contra de Dios, en contra de Cristo, vio la luz de Jesucristo, tocó su vida, realmente entendió quién era Jesucristo, y de este punto en adelante, él estaba dispuesto de perder todo, de modo que Jesucristo pudiera ser el centro de su vida y pudiera compartir las buenas nuevas de Cristo. Ha perdido todo para ganar a Cristo. Y eso es lo que yo espero como la iglesia, que podemos entender que no debemos ser como el mundo. Debemos estar bien claro a través de la enseñanza en la iglesia cuál es la sana doctrina. Tenemos que estar renovando nuestra mente de manera que podamos despojar las cosas en nuestra vida que realmente está rompiendo, descomponiendo nosotros, y poner la ropa que sí es adecuada, lo que refleja a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por estas palabras. Gracias que nos ha explicado cómo debemos andar, no como el mundo, sino que tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Señor, no podemos hacer esto sin la ayuda de su Espíritu Santo. Tenemos que renovar nuestra mente. Gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo que cada día nos revele nuestra mente. Pido, Señor, que ayúdanos como iglesia de despejarnos de las cosas de este mundo y sea todo para su honor y gloria. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.